Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8 al 13. 8 al 13. Estamos viendo acerca de la muerte de Saúl, sus hijos y el ejército de Israel. Y vemos aquí el cumplimiento pues de lo que Dios ya había establecido, había prometido que iba a entregar en manos de sus enemigos a Saúl, iba a morir. Samuel le dice: mañana estarás conmigo, es decir, él cuando se lo dijeron estaba pronto a morir. Entonces, hermanos, cuando Dios dice que viene un juicio, lo cumple. Lo prometido Él lo cumple, ya sean cosas buenas, ya sean cosas malas. Lo que Él dice lo va a cumplir. La palabra de Dios es perfecta y es eterna y no se puede cambiar. Entonces, las razones por las que Dios estaba disciplinando, porque a Saúl fue una disciplina, recuerden que era creyente. A los inconversos es otra cosa, ¿no? Pero a los creyentes es una disciplina. Entonces la disciplina para Saúl la razón era porque él había pecado. Y el pecado de él era la desobediencia. Dios le ordenó: ve y destruye a este pueblo, destruye a todos los animales y todo lo que hay ahí, no te traigas nada. Y Saúl no cumplió. También Saúl mató a los sacerdotes de Dios. Saúl también fue a consultar una divina, algo que estaba prohibido, pero él no hizo caso, ¿no? Es decir, cuando un creyente está en pecado, está en decadencia, y en lugar de mejorar su vida cristiana, la va a empeorar. Pecado tras pecado, la vida cristiana se empeora. Por eso los creyentes debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cómo vivimos nuestra vida cristiana. Hay algunos que la viven viven una vida cristiana licenciosa, pues, en licencia para pecar. Pero el Señor ha dicho: no ha autorizado tal cosa. No estamos para vivir una vida en licencia para el pecado. Pero Saúl poco a poco fue en decadencia, ¿no? De lo mayor se vino hacia abajo. Y eso le puede pasar a un creyente también. Podemos estar en victoria, llevar una vida espiritual, y a la mayoría le pasa eso, ¿no? Y llevamos al principio, cuando empezamos nuestra vida cristiana, estamos ahí, ¿verdad? En el primer amor, el fuego de Dios en la vida de un creyente, es decir, los creyentes están entusiasmados, están muy animados, el creyente está con deseos de servir, el creyente está con deseos de congregarse, el creyente está con deseos de leer la Biblia, el creyente está con deseos de orar, pero llega el tiempo que no. Después de decadencia, y no debería de ser así, porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, tenemos la nueva naturaleza para vivir nuestra vida cristiana de una manera exitosa, pero desgraciadamente no es así. Entonces, la desobediencia de Saúl lo hizo alejarse también de la palabra de Dios. Dios le habló y él pues no hizo caso. Entonces necesitamos entender que la palabra de Dios nos habla a nosotros también, todos los días cuando leemos la Biblia. Un versículo que vamos a estudiar, algo nos está hablando el Señor ahí. O si leemos cualquier versículo que leamos, algo nos está diciendo el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla. Ahora, el cumplimiento del juicio para Saúl había llegado. Primero fue destruido el ejército de Israel. Y el propósito de destruir el ejército de Israel para que Saúl quedara desamparado.
y sus hijos, que no tuvieran protección. Ahora ellos estaban sin ninguna clase de protección. Los había abandonado Dios y ya no tenían ejército, solamente estaban Saúl y sus hijos. Entonces, hermanos, mire lo que puede pasar en la vida de un creyente, cuando un creyente anda en desobediencia. Y por eso es que muchos cristianos dicen, Dios me abandonó. Pero el problema es el pecado, ¿no? Si nosotros pecamos y volvemos a Dios, porque cuando pecamos estamos separados de Dios, eso se llama muerte. Y cuando estamos muertos estamos separados de Dios. Y hay 7 tipos de muerte, pero no vamos a hablar de esos 7 tipos de muerte, vamos a hablar de que la muerte nos llega cuando estamos separados de Dios. Ahora, entonces los flecheros, quedamos ahí que los flecheros habían alcanzado a Saúl, una flecha lo había alcanzado, y entonces él estaba herido y le dice al escudero que andaba con él que lo matara. No quiero que me maten estos incircuncisos, dijo Saúl. No quería morir en manos de ellos, porque resulta que el ser el comandante general del ejército lo llenaba también de categoría de orgullo. Y la mayoría de este tipo de gente, pues cuando están en peligro de muerte, se resisten, ¿no? Porque dicen ellos, más que yo me dejen dominar, matar por esto. Y la incapacidad muchas veces los lleva a flaquear también. Ahora, entonces, Saúl estaba en peligro de muerte y él dice, bueno, no quiero morir en manos de los filisteos. Tenía 3 opciones, dijimos en el estudio pasado. Dejar que los filisteos lo mataran era una. 2, que su escudero lo matara era la número 2. Y matarse él solo era la número 3. Ahí estaban las opciones. Saúl determinó matarse él solo. Por años, muchos creyentes han estado llevando una carga pesada sobre sus hombros, pensando que si un creyente familiar murió y se quitó la vida a sí mismo, se fue al infierno. La mayoría de iglesias predica esto, ¿no? Que un creyente que se quita la vida se va al infierno, porque es un pecado de muerte, dicen ellos. Los católicos hacen por categorías, ¿no? Los pecados. Pecado de muerte, matarse a sí mismo, estar condenado. Estudiamos ya que no, ¿verdad, Saúl? Si era un creyente y era salvo, pues. Y lo vimos claramente, ¿no? Con las distinciones que pudimos hacer del pasaje. Pudimos distinguir que Samuel le dijo, vas a estar conmigo, y donde estaba Samuel estaban los creyentes, no estaban los inconversos. Y aclaramos que la palabra conmigo significa estar al lado de, ¿verdad? Es decir, es una palabra que lleva a aclarar, ¿no? Que realmente Saúl estaba con Samuel. Bueno, entonces preguntábamos en el estudio pasado, ¿fue salvo Saúl, sí o no? Saúl fue salvo porque estaba donde estaban los salvos. Yo recuerdo que cuando enseñamos por primera vez esto aquí en la iglesia, a una hermana se le rodaron las lágrimas. Y después de la predicación le pregunté, ¿por qué lloraba, hermano? No, desde por años creí yo que mi hermana estaba en el infierno. Y ahora me doy cuenta que no. Que él estaba llorando de alegría, de gozo, ¿no? Darse cuenta de que
se iban a volver a ver, porque las dos eran creyentes. Entonces, Saúl iba al seno de Abraham. Entonces, vemos que Saúl era salvo. Ahora, las consecuencias del pecado no se pueden obviar, hermano. Si uno peca, las consecuencias van a venir. Siendo creyentes van a venir. Un hombre estaba en la cárcel y allí en la cárcel se convirtió al Señor. Y él predicaba allí dentro de la cárcel. Se había vuelto un pastor de una congregación que estaba dentro de la cárcel. Le cumplió el tiempo de la condena y él le dieron la libertad. Apenas unos minutos saliendo de la cárcel, los enemigos lo esperaron y allí lo mataron. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó? Pues si era un creyente, era un predicador, ¿y por qué tuvo que morir así? Él antes había matado a uno de la familia de esa gente. Entonces es consecuencia del pecado. Y eso no se puede quitar cuando está marcado por el pecado que uno comete. Muchas veces las consecuencias ahí están. Dios nos quita los pecados pasados, presentes y futuros, pero las marcas de esos pecados, algunas marcas ahí están, ¿no? Aunque Dios dice, no, yo no quiero acordarme de sus pecados, los tiro a lo más lejos que se pueda, para no acordarme de ellos. Pero los demás sí se acuerdan de los pecados. Ahora, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? No debemos de alejarnos de Dios, hermano, ni de su palabra. La mayoría cuando tienen dificultades, tienen problemas, tienen algunas situaciones de la vida, se alejan del Señor y piensan que el Señor los ha abandonado. No, es cuando más debemos de acercarnos y estar en comunión con Él. ¿Vamos a fallar? Claro que sí, somos humanos, somos débiles muchas veces y la vieja naturaleza a veces nos atrapa, se apodera de nosotros. Y el Espíritu Santo quisiera controlar todo, pero si tú no lo dejas, no puede. Aunque Él es Dios, pero Él te da la libertad de escoger. Y vemos entonces que alejarse de Dios y de desobedecer su palabra es un problema. Ahora entonces, hablábamos también que ¿quién mató a Saúl? Pues fue Dios, ¿no? Porque Dios le quitó toda la ayuda a Saúl y todo, aún el Espíritu Santo y todo lo que le daba autoridad a él y poder, y quedó solo. Allí lo agarraron los enemigos. Y vimos que en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, ahí dice que Dios fue quien lo mató. Entonces, Saúl sabía el día de su muerte, hermanos. Miren qué cosa más tremenda aquí, ¿no? Saúl sabía el día de su muerte, ¿sí? Samuel le había dicho, mañana estarás conmigo. Entonces, Saúl sabía el día de su muerte. ¿Usted sabe el día de su muerte? No sabemos. No sabemos cuándo vamos a morir. Puede que al salir de aquí, o puede que duremos muchos años de aquí para allá, no sabemos. Pero Saúl, a pesar de que sabía el día de su muerte, no cambió su forma de pensar. Continuó igual. ¿Qué haría usted si le llegara la muerte? Si el médico le dice, tenés 3 días para morir, ¿qué haría usted? ¿Qué haría con su familia? ¿Qué haría con los bienes que tiene? Y todo, ¿no? ¿O qué pensaría usted acerca de ese evento de la muerte? Nadie piensa sobre la muerte. Nadie piensa morir. Nadie planea morir.
Pero recuerden que le dijo Dios a aquel rey que estaba a punto de morir. Ahí está una recomendación, ¿verdad?, de parte de Dios. Le dice, arregla tu casa, pero no significa que para la velación iban a poner bonita la casa, ¿no? Arregla tu casa ahí significaba que había que disponer de todas las acciones necesarias para que la familia quedara en armonía. Muchas veces la gente no arregla nada y después son los grandes pleitos de la familia, ¿no? Pero entonces hay que planear muchas veces muchas cosas, ¿no? Para el día de nuestra muerte. ¿Qué color de caja va a querer? Mi abuela le dijo a mi hermano Julio, tráeme la caja, le dijo. ¿Y para qué quiere la caja?, le dijo mi hermano, para verla antes de morir. Quiero saber cómo va a ser la caja. Y no quiero cualquier caja, quiero una bonita, le digo. Una bonita. Y para que lo entierren a uno con cualquiera, hermano. Y no podría se va. Mi abuela, ¿no?, al final de su vida estaba pidiendo gusto, ¿no? Le llevamos una caja. Le llevamos una caja más o menos, ¿no? Y nada más que en ese tiempo los adornos se le quitaban y se los regresaba a la funeraria, hoy ya no. Y resulta que cuando la vio, estaba en una cama ella bien grave, y le dijimos nosotros, aquí está la caja, para que la vean. Levántenme, dijo, quiero tocarla. La levantamos y la estuvo tocando ahí de punta a punta. Me gusta, dijo. Acuéstense. Bueno, le dije yo, ¿y cuál es el problema? Ah, no, hombre, me dije, los médicos no pueden hacer nada por mí. Han estado una semana, 2 médicos y una enfermera viendo qué hacen por mí y una diarrea que no se me quita. La vamos a llevar a San Miguel y le iba a una consulta. No, me dijo. Así como estoy yo, si me mueven, no. Y la trajimos algo a la puertecita. Ahí enfrente del solar había una planta de mongoyano, digo yo, cortar unas cáscaras y una semilla de aguacate, la cosí y le di la toma. Fuera diarrea. Con eso tuvo. Los médicos habían estado una semana y no se le quitaba. Solamente oramos sobre aquella agüita, ¿no? Y el Señor hizo el milagro. Ahora entonces, pero la pregunta es, ¿usted planea cómo va a morir? Casi que nadie piensa en la muerte, ¿no? Ahora, hay muerte física y muerte espiritual, y la muerte física es la que más nos aterra, ¿verdad? La muerte física. A la gente, si usted le habla de muerte, la muerte física le da miedo. Pero ¿cuál muerte debería de afligirnos, darnos más temor, hermano? La muerte espiritual, porque muerte espiritual significa estar separado de Dios. Estar separado de Dios. Entonces, Jesucristo recomendó a la gente, ¿no?, en el tiempo, y Él dijo, ¿verdad? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora entonces significa, hermano, que la recomendación de Cristo, no, si alguien le quiere matar físicamente, no tengan miedo, no se preocupen, pero si son creyentes ustedes, no hay problema, no hay problema. Pero Él dice, pero si no son creyentes, sí, preocúpense, porque ¿quién es el que puede destruir el alma? ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo y mandarlo al infierno? Dios es que puede. Antes decían el diablo, a la gente le echaba al diablo todo, ¿eh? El diablo es el que puede hacer eso. No, Dios es. Y la gente que no va al cielo y va al infierno,
Es que porque Dios ya decidió que ese está condenado porque no creyó en Jesucristo. La clave es Jesucristo. El que cree en Jesucristo no puede ir al infierno. Porque ¿quién es que va a mandar a la gente al infierno? Es Dios. Claro, las decisiones son personales, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Estaban hablando de la muerte espiritual. Por Adán entró la muerte espiritual a todos los hombres. Para cambiar esa posición hay que confiar en Cristo, para tener vida y vida eterna. Porque Dios le dijo a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero el día que de él comieres, ciertamente morirá. Esa fue la advertencia para Adán, pero Adán comió y esa heredó la muerte para toda la raza humana. Entonces, la muerte física no es el gran problema, según Cristo, ¿no? Todos vamos a morir algún día. Todos vamos a morir, ya sea creyentes, ya sea inconversos. Vamos a morir, físicamente, ¿no? Pero la diferencia la hace si no estamos muertos espiritualmente, lo hace la diferencia. Si hemos confiado en Cristo, es a través de Cristo que tenemos la vida eterna. Entonces, por eso es importantísimo, ¿no?, que la gente pueda confiar en Cristo. Si confía en Cristo, bueno, ayer nos salió una señora ahí peleando por María, y nosotros ni siquiera de María le estábamos hablando, y hasta nos insultó la señora, ¿no? Pero los hermanos que andaban conmigo no se asustaron, y eso es lo bueno, ¿no? No se nos corrieron. Bueno, entonces la señora peleando dice, no, si quien salva es María, porque María fue que tuvo a Jesús. Ahí se fue con el efecto, pero no, es Cristo quien murió. Es Cristo quien murió. Ahora entonces, el creyente no muere, hermanos, aunque físicamente el alma sale del cuerpo y el espíritu, pero el creyente no muere. Porque ¿qué dice la Biblia acerca del creyente? El creyente duerme. Así dice en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Durmieron en Él. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza maravillosa los creyentes. Si ya morimos esta noche, ¿a dónde vamos, hermanos? ¿A dónde vamos si morimos esta noche? A la presencia del Señor, a descansar allá el creyente. Ahora, entonces, el problema de la segunda muerte, hay una segunda muerte, que es la separación total de Dios. Y los que van a ir al infierno es que van a experimentar esa muerte. Sí, en Apocalipsis 26, dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Los creyentes en Cristo, entonces, en lugar de ir a padecer al infierno, al lago de fuego, vamos a estar sirviendo al Señor. ¿Y qué vamos a hacer allá? Sacerdotes de Dios. ¿Y qué hacen los sacerdotes, hermano? No hacen una misa como la que hacen hoy en este tiempo, no, hay sacerdotes. Sí, no hacen una misa. Los sacerdotes allá van a ser intercesores, servidores, van
Ahora, entonces, y reinaremos ¿con quién, hermano? Con Cristo 1000 años. Entonces significa que la palabra reinaremos, ¿qué indica? Que usted va a reinar con Cristo. No va a ser cualquiera, ¿no? Va a reinar con Cristo, porque nosotros desde que Cristo nos lleve con Él, vamos a andar con Él, donde quiera que esté Cristo, ahí va a estar la iglesia. Los creyentes ahí vamos a estar con Él. Por eso nosotros, aunque no es para nosotros el reino, sino para Israel, pero nosotros vamos a estar en el reino. Me dijo una señora, ¿y por qué eso de andar para arriba y para abajo? Bueno, solo Dios lo sabe, le dije, pero como Él dice así, ¿y qué importa? Y no nos maltratamos porque no vamos en avión, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos con Él, para donde quiera. No vamos a ir en avión, hermano. Mi nieta cuando estaba chiquita me preguntaba, ¿y cómo vamos a ir al cielo? ¿En avión? ¿En carro? ¿En camión? ¿En qué? No. En un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. No va a ser con este cuerpo que tenemos ahora. Entonces, veamos el capítulo 31, versículo 8 al 10. Versículo 8 al 10. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Ahora estos 2 versículos, estos 3 versículos, del 8 al 10, nos dicen que a Saúl lo hallaron, los filisteos le cortaron la cabeza y se lo llevaron como un despojo. La desgracia más grande para un judío era caer en manos de los enemigos y que los exhibieran públicamente. Que los exhibieran públicamente. Por eso Jesús murió públicamente, porque estaba muriendo como el peor de los criminales, pero allí estaba ganando la victoria para nosotros. Es decir, si no hubiera muerto Él en esa cruz, Satanás hubiera vencido, pero Él murió y allí estaba librando la victoria, ganando la victoria. Es decir, esa fue el golpe más grande que le recibió Satanás. Le aplastaron la cabeza. Allá en Génesis estaba esa profecía, ¿no? Que a la serpiente le aplastarían la cabeza. La serpiente mordería en el carcañal y significaba de llevar a Jesús a la cruz. Pero Jesús allí le aplastó la cabeza de Satanás. Y vemos entonces, hermanos, que agarraron a Saúl, lo pusieron en un muro y lo exhibieron. Para un hombre guerrero era lo peor que hubiera pasado. Es decir, le estaban exhibiendo ahí y estaba ahí siendo exhibido y todo el mundo estaba burlando de él. Así como Jesús, la gente lo injuriaba, ¿no? Se burlaba de él y aún los que estaban muriendo a la par de él le decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, pues. No decía que tú eres el Hijo de Dios. Bájate tú y bájanos a nosotros. Y dice que todo el mundo lo gritaba, lo injuriaba, lo insultaba, pues. Y Saúl estaba siendo exhibido en el muro. Era la desgracia más grande que podía haber pasado. Y es decir, era peor que la misma muerte, que lo estuvieran exhibiendo ahí. Ya la muerte era una desgracia, ¿no?
pero era peor todavía que la muerte. Entonces, y además de eso, esta muerte de Saúl dio la oportunidad para que sus enemigos se burlaran de Dios. Se burlaran de Dios. ¿Sí? Porque ¿a dónde le llevaron las armas? A un templo de un ídolo. Entonces Dios estaba siendo deshonrado también. Y por eso, hermanos, cuando un creyente peca, no solamente alcanza por ese pecado la familia, no solamente alcanza la iglesia, no solamente alcanzan los que están cercanos, sino que alcanza el mismo Dios. Alcanza a Cristo. ¿No es cierto que cuando un creyente anda en pecado y les dije eso? Cristiano. ¿Y qué es ser cristiano, hermano? Seguidor de Cristo. Entonces el nombre de Cristo es abofeteado muchas veces. Por culpa nuestra, porque cuando cometemos un pecado. Entonces necesitamos tener un pensamiento positivo acerca de nuestra vida cristiana, ¿no? Porque el gran problema que pasó en esta iglesia específicamente, cuando no conocían la gracia, los hermanos bien sometidos a todo, guardando la ley, hacían ayunos, hacían vigilias y todo, y cultos de oración llenos, venían todos los hermanos y sobre todo las hermanas, venían y hacíamos un culto con toda la congregación y ahí estaban los hermanos. Y cuando les explicamos la gracia de Dios, desaparecieron los hermanos. Ya no vienen al culto de oración. ¿Y por qué, hermanos? Porque estaban obligados. Pero no debería ser así. Deberían de ser agradecidos y venir, ¿verdad? Como venían antes los hermanos. Entonces, cuando conocieron la gracia, como que se les dio libertad para que se fueran, libertad también para el pecado, y nunca les explicamos que hay que vivir en pecado. Pero esa era la interpretación que ellos hicieron al principio. Y por eso, cuando se dieron cuenta de la hermana, si soy salvo, entonces ¿para qué voy a luchar? Yo ya soy salvo. No se trata de luchar así como la gente dice ya los otros aleluya, ¿verdad? Dicen, estoy luchando. No se trata de eso. Se trata de ser agradecido con el Señor por lo que Él hizo. Y por eso tenemos que servir, orar, leer la Biblia, venir a los cultos, hacer todo eso. ¿No les da agradecimiento, hermanos, que el Señor los haya salvado? Sí. Es la máxima expresión de que el Señor nos haya salvado, es ser agradecido. Entonces, vemos entonces ¿qué aprendemos entonces de todo eso, de esos versículos? Que la desobediencia no solo te alcanza a ti, sino que puede alcanzar a los demás también. Puede alcanzar aún al mismo Dios. Aún el mismo Dios. Tu familia. Ahora, entonces, dice que ese cuerpo colgado ahí en el versículo 10 fue el peor insulto que le hicieran a Saúl. Veamos entonces el versículo 11 al 13. Los hombres de Jabes de Galaad terminan con la desgracia de Saúl y sus hijos por las siguientes razones. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ayunaron 7 días.
aparecen los hombres de Jabes, de Galaad. Era un grupo de gente, ¿no?, que Saúl les había ayudado en un tiempo. ¿Recuerdan ustedes que los enemigos de estos de Jabes llegaron, se posicionaron enfrente de la ciudad, y fue el líder entonces los líderes de Jabes a hablar con el rey de los no recuerdo exactamente de los gabaonitas o de los filisteos, pero fueron a hablar con ellos, parece que con los gabaonitas, y le dijeron: hagamos alianza, nosotros vamos a pelear a favor de ustedes. ¿Y saben qué les dijeron a los otros? Solo con una condición: si se sacan el ojo derecho. Si se sacan, en el capítulo 11 me parece que está de 1 Samuel. Si se sacan el ojo derecho, sí, les dicen. ¿Qué dijeron ellos? Danos unos días, vamos a consultar a los demás que dicen. Imagínense, querían dejarlos fuertes. Y viene y Saúl oye lo que a ellos les habían ofrecido. Y agarra a Saúl unos bueyes, los hace pedazos y los manda como un mensaje para todos, que así les va a pasar a los enemigos. Entonces vemos entonces que Saúl los liberó a ellos, ¿no?, de sus enemigos. Ahora vemos entonces que la gente de Jabes se dio cuenta que a Saúl lo estaban exhibiendo en el muro. Vienen y van a bajarlo de ahí. Dice: no es posible que a Saúl le hagan esto. Lo bajan de ahí. Y uno cuando lee estas historias, hermano, ve que es un problema que impacta pues en la vida de los seres humanos. Así como al principio de la guerra impactaban los muertos, que después la gente se acomodó, ver muertos, 14 muertos o 14 cabezas en los postes de un cerco. A la gente al principio le impactó, pero ya después la gente fue acomodando, ¿no? Porque ya por mi pueblo así sucedía, hermano. Así sucedía, y ahí se puso duro la cosa, ¿no? Y entonces ellos dijeron: no, hombre, vamos a bajar. Los valientes se levantaron en la noche, ¿no?, y quitaron el cuerpo de Saúl. Lo quitaron, lo bajaron y lo quemaron, el cuerpo. Entonces, hermanos, esos hombres valientes que se levantaron nos dan una gran enseñanza, una gran lección a nosotros. Siempre Dios va a tener gente. Podemos faltar nosotros, pero siempre va a aparecer otra gente que le va a servir a Dios. ¿Sí? Miren, aquí aparecen estos hombres valientes. ¿Recuerdan del profeta Elías, verdad? Y digo: Señor, yo solo he quedado. Los demás profetas murieron. No, hombre, sí, le dijo Dios: ahí tengo un montón. Recuerden que había persecución para los profetas. Ahí tengo un montón. Entonces Dios siempre va a tener la gente dispuesta, ¿no?, para hacer la obra suya. Y aquí estos valientes bajaron el cuerpo de Saúl, lo quemaron. ¿Y por qué lo quemaron? Porque si lo dejaban el cuerpo, lo iban a seguir maltratando. Vienen, lo queman, se llevan las cenizas, ¿no? Y los huesos los fueron a enterrar allá debajo de un árbol donde Saúl ordenó que mataran a los sacerdotes. Miren qué cosa, ¿no?
entonces los hombres de Jabes bajaron el cuerpo de Saúl y lo libraron de la exhibición. Entonces, después de esto, Dios va a levantar a David. Dios tiene preparado otro hombre. Ya no está Saúl, va a levantar a David. Entonces la pregunta, entonces, que muchas veces nos hacemos, algunos creen que quemar un cuerpo puede ser malo. Mandarlo a quemar cuando uno muere es malo. Aquí tenemos un ejemplo. La Biblia no aclara si es bueno o es malo quemar los cuerpos. O sea, como hicieron con Saúl. No aclara. No hay aclaración. Hay otros cuerpos que fueron quemados, pero fueron por causas diferentes. También, por ejemplo, unos que rebelaron contra Dios, los quemaron. Pero es algo diferente. Ahora, entonces, pero la gran pregunta es, ¿y si mandan ahora incinerar o cremar a un creyente? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestros cuerpos, hermanos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestros cuerpos? Dice que el cuerpo, bueno, el polvo vuelve a la tierra. Ahora, ¿en qué se convierte el cuerpo entonces? En polvo. ¿Y la ceniza? Es polvo. Ahora, entonces, significa que puede ser una interpretación, ¿no?, de esto, pero la Biblia no aclara si es bueno o es malo, porque la mayoría de creyentes lo enterraban. Es más, Abraham se rebuscó porque le vendieran un terrenito ahí para enterrar a su amada. La enterró completa, no la quemó. Pero podría ser entonces, vemos entonces que el versículo 12 al 13 dice: los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl, los cuerpos de sus hijos, del muro de Bet-san, y viendo Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ayunaron 7 días. ¿Por qué sería que ayunaron, pues? En las apelaciones de hoy ayuna la gente. En las apelaciones de hoy, no, a velar vamos, a comer tamales. Pero ellos ayunaron, pero era una forma de luto que la gente tenía, era una costumbre judía, ¿no? Es más, Abraham, a Moisés y todos estos hombres, no, 30 días los velaron, es decir, tuvieron luto por ellos. Y algunos que más de 100 días de luto. De luto significa tener tristeza porque murió. Ahora, pero Pablo dice, bueno, ya cuando Pablo escribió, dice que llorar era natural, ¿no? Llorar era natural. Jesús lloró por Lázaro que estaba muerto. Y llorar es algo normal dentro cuando la familia muere, un familiar muere. No debe de ser de crítica, porque algunos critican a un creyente que está llorando su familia, ¿no? Cada quien tiene su capacidad de resistir el dolor. Pero no es malo llorar. Si Jesús lloró por su amigo, ¿por qué va a ser malo? Porque es el dolor de la separación de un familiar. Pero Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un creyente debe de saber que su familiar muere, y si murió en Cristo
no es una pérdida, es una ganancia. Porque cuando el creyente muere, está fuera de este cuerpo y presente al Señor. Fuera del cuerpo, presente al Señor. Entonces vemos que no es nada negativo. Bueno, pensar en la muerte muchas veces nos da terror, pero Jesús ya destruyó la muerte. Y como les digo, la muerte física a veces nos da terror, pero debería dar terror a la gente la muerte espiritual. Pero físicamente todos vamos a morir algún día, ya sea de una u otra enfermedad. Pero entonces no debería de darnos terror, porque ¿sabe qué? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo, no recuerdo no sé si lo tengo anotado aquí, pero no lo tengo anotado aquí el versículo, pero habla acerca de que Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció a la muerte, que era el diablo. Entonces, hermanos, significa que Cristo hizo el trabajo ya de vencer la muerte. Ahora, y usted puede decir, bueno, pero ¿por qué morimos? Sí, físicamente, espiritualmente no. Ahora, ¿y qué nos sirve eso si me voy a morir de todas maneras físicamente? Un día vamos a resucitar, ¿no? Un día vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado, y entonces, y esa es la victoria. Pablo dijo, ¿dónde? Oh, muerte, tu aguijón, ¿dónde está? El aguijón de la muerte, ¿no? Porque Cristo ya venció. Y si Él venció, vamos a resucitar con Cristo. Y resucitados con Cristo estaremos con Él para siempre. Amén, hermano. Bien, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias.